Se encuentra situada a 83 kilómetros de Guadalajara. Se accede por la A2, dirección Zaragoza, para posteriormente tomar la salida CM 1101, dirección Sigüenza, hasta llegar a la ciudad del Doncel. Se encuentra ubicada en la ladera izquierda del río Henares, a más de 1000 metros de altitud, en una hondonada del estrecho valle que forma el río en esos parajes, lleno de densos pinares que configuran un enclave natural de gran atractivo. A pocos kilómetros de Sigüenza está uno de los grandes tesoros medioambientales de la provincia de Guadalajara, el Parque Natural del Barranco del Río Dulce, en las estribaciones más occidentales del sistema ibérico. Con una extensión de más de 8.000 hectáreas, estos espectaculares farallones rocosos que forman la hoz del río fueron popularizados por el naturalista Félix Rodríguez de la Fuente en sus magníficos documentales dedicados a las águilas. El patrimonio monumental de Sigüenza destaca por ser uno de los más ricos y atractivos de Castilla-La Mancha. No en vano, su densa historia avala de forma extraordinaria la existencia de semejante tesoro arquitectónico. Este catálogo monumental ha de iniciarse necesariamente en su magnífica catedral, dedicada a Santa María la Mayor, patrona de la ciudad, que empezó a construirse en el año 1124. De aspecto fortificado, recientemente ha celebrado el 850 aniversario de su consagración, iniciándose su construcción a mediados del siglo XII, durante la prelacía del primer obispo seguntino tras la reconquista de la ciudad, Bernardo de Agén. Y prosiguieron a finales del siglo XII con influencia cisterciense que se reflejó en la decoración vegetal y geométrica de las arquivoltas de su triple portada, para concluir constructivamente en gótico. Destacan en ella, de esta época medieval, sus tres naves separadas por pilares compuestos, su amplio crucero, su primitiva cabecera de 5 ábsides decrecientes, sus bóvedas de crucería y sus 3 rosetones. Desde finales del siglo XV al XIX, la catedral se enriqueció con nuevos espacios como el claustro, la sacristía mayor y la girola, y obras artísticas de gran valor de muy diversos estilos, destacando entre ellas el coro, la estatua funeraria del Doncel y su colección de retablos. En la actualidad, en las antiguas dependencias de su claustro, se han instalado las diversas salas del Museo Catedralicio, destacando las 2 dedicadas a exhibir los tapices flamencos del siglo XVII, y la Capilla de la Concepción, que preside la Anunciación del Greco. La Capilla del Doncel acoge la escultura funeraria gótica del famoso doncel de Sigüenza, Martín Vázquez de Arce, caballero de la Orden de Santiago que murió heroicamente en la Guerra de Granada, en 1486, a los 25 años. Junto a su monumento funerario, en el que se nos muestra el caballero leyendo, obra probable del maestro Sebastián de Toledo, están el de sus padres, sus abuelos maternos y su hermano obispo de Canarias. Dentro de la catedral tenemos también que detenernos en el presbiterio o altar mayor. Destaca en él, aparte de los monumentos funerarios de varios obispos seguntinos, su gran retablo de talla policromada, dedicado a la vida, pasión y muerte de Cristo, obra de Giraldo de Merlo, que regaló a su catedral el obispo Fray Mateo de Burgos a principios del siglo XVII. Cierra el presbiterio una espléndida reja de Domingo de Sialceta, que flanquean 2 púlpitos de alabastro, el del lado de la epístola, gótico, regalo del cardenal Mendoza, y el del lado del Evangelio, renacentista, obra del escultor seguntino Martín de Bandoma. La catedral de Sigüenza se fundamentó sobre las reliquias de Santa Librada, que trajo desde la localidad francesa, donde fue degollada, el obispo que inició su construcción, Bernardo de Agén. Estas reliquias, en el siglo XVI, se colocaron en una urna en el magnífico retablo plateresco ubicado en el extremo norte del transepto catedralicio, obra de Francisco de Covarrubias, que regaló a su catedral el obispo Fadrique de Portugal,
un retablo de piedra policromada restaurado recientemente en el que destacan las esculturas de 8 hermanas de la Santa, que contiene otro pictórico con su historia detallada realizado por Juan de Soreda. La sacristía mayor de la catedral se construyó a mediados del siglo XVI, con anterioridad a la apertura de la girola. Diseñada por Alfonso de Covarrubias, tras sus puertas monumentales de nogal adornadas con imágenes de santas mártires, se abre una sala rectangular de 4 tramos, cubierta por bóveda de medio cañón con casetones donde están esculpidas más de 300 cabezas de gran tamaño y miles más pequeñas. También es de gran interés artístico su cajonería de nogal. El actual claustro seguntino es una ampliación del claustro reglar coetáneo, de las primeras fases constructivas de la catedral. Las obras del nuevo claustro se llevaron a cabo en los primeros años del siglo XVI, y en ellas se combinaron perfectamente las bóvedas y ventanales góticos, 7 por banda, con las portadas renacentistas que dan acceso a sus antiguas dependencias, hoy convertidas, muchas de ellas, en salas del Museo Catedralicio. En la segunda mitad del siglo XVII, en el trascoro de la catedral, el obispo Andrés Bravo de Salamanca mandó alzar un magnífico retablo barroco, obra de Juan de Lovera, para sede definitiva de la talla románica de la Virgen de la Mayor. Destacan sus columnas salomónicas de jaspe negro y rosado, que enmarcan la imagen de la patrona de Sigüenza realizada en madera de ciprés, chapada en plata en el siglo XIV y despojada tras su restauración de las vestiduras que la envolvieron durante décadas. Si hablamos de Sigüenza, hay que detenerse en la iglesia de San Vicente. Ubicada en la Travesaña Alta, es una de las 2 parroquias románicas de la ciudad. Dedicada a San Vicente, patrón de Sigüenza, por haber sido el día de su onomástica, el 22 de enero, cuando se reconquistó la ciudad en 1124. Fundada la iglesia, años después, se amplió a finales del siglo XII, alzándose entonces su portada de arquivoltas de medio punto, decoradas con motivos geométricos y vegetales, semejantes a los que adornan las portadas occidentales de la catedral, que descansan sobre columnas con capiteles foliáceos. Sobre la portada y desplazada de su eje se sitúa una imagen gótica de una Virgen entronizada. En el interior, su única nave, cubierta de madera, da paso a través de un arco triunfal apuntado al presbiterio de testero recto con bóveda de crucería. Lo preside en la actualidad un Cristo gótico del siglo XIII. Ubicada en la plazuela de su mismo nombre, llamada también San Vicente, la Casa del Doncel, antiguo palacio, residencia de los Vázquez de Arce, familia del Doncel, posee una fachada almenada decorada con escudos heráldicos, en la que destaca el arco de medio punto de su entrada. En su interior, tras su restauración por la Universidad de Alcalá de Henares, quedan vestigios de sus primeras fases constructivas. En la calle Mayor, la iglesia de Santiago es una de las 2 parroquias románicas de Sigüenza. Su primitiva fábrica de mediados del siglo XII fue ampliada a finales de dicho siglo. Presenta una gran portada de arquivoltas de medio punto, semejante a las de la fachada occidental de la catedral y de la iglesia de San Vicente, y adornada, como todas ellas, con motivos geométricos y vegetales. En su tímpano muestra un medallón renacentista con el busto del apóstol Santiago, y sobre la portada el escudo del obispo Don Fabrique de Portugal, quien cedió la iglesia en el siglo XVI al convento anexo de Beatas de la Orden Tercera de San Francisco. En el interior, su amplísima nave tiene cubierta de madera sobre arcos diafragmas. A su presbiterio, de testero recto y cubierto de bóveda de crucería, se accede por un gran arco de triunfo apuntado. Tras los destrozos sufridos por los bombardeos de la Guerra Civil, permaneció en ruinas hasta principios del siglo XXI,
cuando comenzó una rehabilitación integral que continúa en la actualidad, impulsada por su asociación de amigos con el fin de convertirla en el centro de interpretación del románico de la provincia de Guadalajara. En las excavaciones llevadas a cabo en su nave han aparecido restos de un torreón islámico anterior al siglo XII. Abierta en la Travesaña Alta en el siglo XV y conocida en esa época como Plaza Nueva, la plazuela de la cárcel es el lugar en el que se celebraba el mercado franco semanal concedido a la ciudad por el cardenal Mendoza. A principios del siglo XVI, en su frente norte se alzó el Ayuntamiento Seguntino, un edificio con arcadas abiertas a la plaza en el piso inferior y una gran sala artesonada en el segundo piso. En su fachada no solo lucen los escudos de los Reyes Católicos, del cardenal López de Carvajal, obispo entonces de Sigüenza y de la ciudad, sino también motivos decorativos mudéjares que nos hablan de los alarifes que construyeron el edificio. A mediados del siglo XVI se edificó, anexa al edificio municipal, la Torre del Archivo. Para entonces se había ampliado la plaza y construido en su frente occidental un gran edificio con soportes de medio punto para cárcel de la ciudad. Nuestro recorrido nos lleva a detenernos en la Plaza Mayor. El cardenal Pedro González de Mendoza, a finales del siglo XV, siendo obispo de Sigüenza, mandó abrir una plaza ante la puerta meridional de la catedral, tras derrocar parte de la muralla gótica de la ciudad. Una plaza soportalada en su fachada oriental frente al antiguo edificio de la tesorería, y que se cerraba por el norte con casas dotadas de galerías. Plaza donde se celebraría, a partir de entonces, el mercado semanal de la ciudad. A principios del siglo XVI, los soportales de madera del frente oriental fueron sustituidos por arcadas pétreas. Años después, la plaza se amplió, tras el incendio de las casas de su fachada norte, construyéndose frente a la catedral un palacio renacentista para los deanes catedralicios. Un palacio, hoy ayuntamiento de la ciudad, cuya fachada a la plaza está compuesta por dos cuerpos superpuestos de arquerías de medio punto sobre columna de piedra, y un tercero arquitrabado con soportes de madera. En el siglo XVII, en su frente occidental, junto a la tesorería, se construyó la llamada Casa de Mirador, un edificio municipal cuajado de amplios balcones de forja desde los que disfrutar de la variedad de espectáculos que en la plaza se celebraban, entre los que destacaban las corridas de toros. Nuestra Señora de los Huertos está ubicada en la Alameda, en el solar de la antigua catedral visigoda. Esta ermita seguntina, dedicada a Santa María de los Huertos, hoy iglesia del convento de Clarisas, que se construyó a su lado en 1940, fue fundada por el deán Clemente López de Frías, concluyéndose sus obras en 1512. Es un edificio tardogótico, destacando en su interior los contrafuertes que rindan sus muros, rematados por pináculos y diversas estatuas, y su portada renacentista cobijada bajo amplio arco escarzano. En su amplio atrio hay restos arqueológicos musealizados de enterramientos medievales. Sobre el Palacio Episcopal hay que decir que a finales del siglo XV, en la margen izquierda del río Henares, frente a la ciudad de Sigüenza, el arcediano Juan López de Medina fundó la Universidad de San Antonio de Portacoeli, y junto a ella el convento de los monjes jerónimos que la regentaban. Contó con el apoyo del cardenal Mendoza, obispo de la ciudad, y del futuro cardenal Cisneros, su provisor, que años más tarde fundaría la Universidad de Alcalá. A mediados del siglo XVII, el obispo Bartolomé Santos de Risova abrió hasta muros de la Puerta de Guadalajara, el acceso occidental de la muralla renacentista, una amplia calle y construyó en ella los nuevos edificios para la universidad, hoy Palacio del Obispo,
y el convento, que durante décadas fue seminario. Ambos de estilo barroco, organizados en torno a sendos patios, destacan por sus portadas monumentales, la universitaria con gran balcón sobre dobles columnas toscanas y la conventual con decoración heráldica y epigráfica. Una iglesia igualmente barroca, anexa al convento, contempla el frente meridional de la nueva calle monumental, que se completó en el siglo XVIII, cuando frente a la universidad se construyó un hospicio. La Universidad Saguntina fue suprimida en el siglo XIX, pero desde hace décadas los diversos cursos de la Universidad de Alcalá se imparten en la ciudad. En el extremo oriental del Paseo de la Alameda y culminado en el barrio barroco de San Roque, se alza el antiguo convento de Carmelitas fundado en 1606 por el matrimonio de Antonio Salazar y Catalina Villel. Hablamos de la iglesia de San Francisco. Pasó más tarde a manos de los franciscanos, cuyo escudo luce la fachada de su iglesia. Un templo diseñado por el arquitecto Miguel Serrano, que se construyó de nueva planta en el siglo XVIII, como evidencia la decoración en rocalla que enmarca el escudo citado. En su fachada alveolada, ritmada horizontalmente por molduras mistilíneas, luce una imagen de la Purísima Concepción en una ventana hornacina y en su remate un escudo de los Salazar. En su interior, su única nave está decorada por bóvedas de yesería y sobre el centro de su crucero se alza una esbelta cúpula. En la actualidad regentan el convento las monjas ursulinas, que hace 2 años celebraron el bicentenario de su presencia en la ciudad. El castillo de Sigüenza está situado en la parte más alta de la ciudad. Se asienta sobre una primitiva fortificación celtibérica, que luego fue romana y más tarde torre vigía visigoda y alcazaba islámica. Tras la reconquista de Sigüenza en 1124, pasó a ser propiedad de los obispos saguntinos, señores de la ciudad. Su entrada principal, torreada, fue alzada a principios del siglo XIV, en época del obispo Simón Girón de Cisneros. Años después vivió confinada en él doña Blanca de Borbón, esposa del rey de Castilla Pedro I el Cruel. El cardenal Mendoza lo convirtió interiormente en un verdadero palacio y lo protegió externamente con una barbacana. Hasta finales del siglo XVIII siguió siendo la residencia de los obispos saguntinos. Ya en el siglo XIX sufrió grandes deterioros en la Guerra de la Independencia y en las guerras carlistas. Más tarde fue asilo y cuartel, y en los años 70 y después de la década en ruinas tras la Guerra Civil, fue rehabilitado como parador de turismo. Una de las últimas obras monumentales saguntinas promovidas por sus obispos fue la construcción de la iglesia de Santa María en el corazón del gran arrabal occidental de la ciudad. Allí fue donde Juan Díaz de la Guerra, el obispo ilustrado constructor del barrio de San Roque, decidió instalar una de las parroquias antiguas de la ciudad, Santiago, convertida en el siglo XVI en iglesia del convento de beatas de la Orden Tercera de San Francisco. Sigüenza posee igualmente un destacado conjunto de manifestaciones festivas. Así encontramos en la noche del 21 de enero las hogueras de San Vicente, el patrón de la ciudad. Una vez rezada la última novena al santo, el día 21, víspera de San Vicente, se enciende por el mayordomo y los 4 hermanos menores la hoguera de San Vicente Mártir en la plazuela dedicada al santo, frente a la casa del doncel. Lo harán acompañados por el sonido de dulzainas y tamboriles, protagonistas siempre de esta celebración. Cuando las llamas alcanzan un límite razonable, los más valientes saltan sobre el fuego purificador y una vez consumida la hoguera, los niños y no tan niños se tildan la cara con trozos de carbón. Los cofrades de San Vicente llevan hasta la plaza las típicas rosquillas del santo, que son bendecidas por el párroco de la iglesia de San Vicente. La procesión de los Armaos, el Viernes Santo, se remonta al siglo XVII, cuando el cabildo de la catedral manifestó la intención de celebrar una procesión dedicada al Santo Entierro. En la actualidad está compuesta por medio centenar de cofrades denominados de carga, pertenecientes a la cofradía de la Vera Cruz y Santo Entierro,
vestidos de soldados de época para portar y acompañar a los pasos de la Semana Santa. Es curiosa la forma de vestir y es raro ver este tipo de porteadores en la Semana Santa. Sobre traje negro con calzas, los armaos llevan jubón, coraza de acero, yelmo, fajín rojo a la cintura, guantes blancos y picas, especie de soldadesca de los tercios de Flandes que resuenan en las medievales calles de Sigüenza. Desde sus diferentes iglesias y su esbelta catedral salen los pasos con los armaos, custodiando y cargando el paso del Santo Entierro, de gran valor artístico, mientras otro grupo de hermanos va de riguroso negro con calzón corto, chaquetilla y faja, para acompañar a la Virgen de la Dolorosa, y parten hasta la ermita de Santa Bárbara y se caracteriza por el silencio que se respira en las calles, viviéndose con gran devoción por parte de todos los asistentes. ¡Jesús de Nazareno, rey de los judíos! Los arcos de San Juan y las sanjuaneras el 24 de junio son también consideradas de interés turístico provincial. Coincidiendo con el solsticio de verano, Sigüenza celebra una de sus fiestas populares y coloristas con mayor arraigo en la ciudad. Fiesta de barrio donde mujeres y niños son los principales protagonistas de la llegada del verano. Los barrios seguntinos, año tras año, tienen que pensar lo que van a hacer con las hojas de cantueso o sanjuanera, como les llaman en Sigüenza a la planta, de romero y de tomillo, de ramas de chopo y de rosas, para fabricar los arcos de San Juan y darle con la celebración la bienvenida al verano. Los barrios de Sigüenza, en el corazón de la ciudad medieval, y también los nuevos, agrupan a sus vecinos con el propósito común de construir con sus manos el arco más bonito de la ciudad, que luego valora un jurado. La víspera de San Juan, el día 23, con los mimbres referidos, una mesa con faldas de seda y un retrato del Bautista, cada barrio participante hace su altarcillo o arco de San Juan. La localidad de Sigüenza acoge el segundo fin de semana de junio las Jornadas Medievales, organizadas actualmente por la Asociación Medieval de Sigüenza en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad, con las que se traslada a vecinos y visitantes al siglo XV. Su origen se basa en la presencia de la reina Doña Blanca de Borbón en esta localidad, así como a sus largos años de reclusión en el entonces castillo episcopal, actualmente convertido en parador nacional de turismo, una vez repudiada por el rey don Pedro I de Castilla, así como a su destierro, que sirve como eje de partida a las jornadas y a las que se vienen a sumar otros actos sociales siempre orientados a la exaltación de los valores de la Edad Media en la ciudad. Estas jornadas desarrollan un amplio programa de actividades en el que participa toda la ciudad engalanada y ambientada en el medievo, con sus habitantes vestidos de época. Un mercado medieval permite al viajero disfrutar de los puestos de viandas, encajes, adornos, dulces y otros productos de la época. Sin duda, uno de los momentos importantes para los seguntinos es la marcha al santuario de la Virgen de la Salud de Barbatona, que tiene lugar en mayo. Un inventario de finales del siglo XVI informa de la existencia en la iglesia de Barbatona de dos imágenes, una, un retablo con un San Andrés de alabastro que por estar indecente fue enterrada en el cementerio, y otra, una imagen de la Virgen vestida de formato románico y que en el año 1702 adquirió el definitivo nombre de Nuestra Señora de la Salud. El 9 de septiembre de 1710, las tropas del archiduque Carlos, en el contexto de la Guerra de la Sucesión, profanaron la iglesia y vejaron la imagen de su Virgen. Su restauración se realizó en Sigüenza, recogiéndose limosnas para ponerle un retablo digno. Se creó en la citada ciudad una cofradía para fomentar y asegurar su culto y se iniciaron los trámites para construir, junto a la iglesia parroquial, una ermita con mayor capacidad y ornato. En el año 1883 se convocó una peregrinación diocesana que finalmente se suspendió con motivo de una epidemia de cólera.
La primera peregrinación tuvo lugar el 18 de septiembre de 1904. Dado el éxito, el obispo diocesano decide institucionalizar las marchas, estableciéndolas todos los años en el segundo domingo de mayo para fomentar el culto a la Virgen, celebrándose ininterrumpidamente desde el año 1965. La marcha la preside el obispo de la diócesis, acompañado por otros obispos, numerosos sacerdotes, autoridades civiles y militares y miles de fieles de todas las comarcas de Guadalajara, así como de otras provincias, arrancando a pie de la plaza de la Catedral de Sigüenza, recorriendo los 7 kilómetros de distancia con el rezo del Rosario. Además de las manifestaciones puramente religiosas que tienen lugar con motivo en Barbatona, también existe un gran ambiente popular que la rodea y da colorido a la jornada a través de mercadillos y artesanía. Gloria al Señor. Derribó a los potentados de los tronos y encumbró a los pobres. Y por último, la procesión de los faroles, en honor a Santa María la Mayor, que se celebra el domingo siguiente al 15 de agosto y está declarada fiesta de interés turístico regional. Sigüenza nos ofrece una procesión que mezcla devoción de los seguntinos por su patrona junto a la belleza de la unión de tradición y arte. La talla del siglo XIII procesiona en una carroza adornada con flores, seguida de 5 misterios elaborados en metal y cristal, sobre las andas portadas a hombros por los fieles. En la procesión de los faroles, la imagen de la Virgen de la Mayor es portada en una floreada carroza alumbrada por un monumental rosario de faroles, a modo de antorchas con 5 misterios del rosario realizados en cristal y metal, transportados a hombros, 5 Padres Nuestros, 50 Ave Marías y la letanía. La fiesta en honor a la Virgen de la Mayor, patrona de Sigüenza junto a San Roque, se remonta al año 1493, según consta en las actas de la catedral. Continuamos nuestro camino con una larga serie de visitas a las localidades de la provincia como destinos turísticos, para conocer mejor su patrimonio y oferta cultural, gastronómica y de naturaleza. Visítalos. Guadalajara, tu destino.